Vamos a buscar el libro de Habacuc, capítulo 3. Y esta es una porción de la Biblia que estoy seguro que usted ha escuchado. Es una declaración de fe de este siervo de Dios. Capítulo 3, versículo 17 en adelante. Son 3 versículos. Y esta declaración es la que nosotros como cristianos hoy también debemos hacer. Yo les recomiendo, mis amados hermanos, que vayamos al libro de Habacuc y usted lo disfrute este banquete completo, mis amados. Disfrute el banquete del libro de Habacuc completo en casa luego allí. Pero vamos a ir al resumen de todo el libro y al resumen de esta maravillosa declaración de este hombre. Dice la palabra del Señor, versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Dice, ¿sí? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del riego, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y sigue diciendo en el 19, Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Padre, te damos gracias, amado Dios, por esta declaración, Señor. Nosotros de igual manera tenemos que aprender de tu palabra y aprender de este siervo tuyo, amado Dios, que oró en un momento de crisis, oró en un momento muy difícil, mas tú respondiste de una manera gloriosa, amado Dios. Y al final, amado Señor nuestro, quisiéramos nosotros de igual manera tener la fe, la fortaleza, la confianza de hacer esta declaración tan poderosa delante de ti, Señor. Ayúdanos a tener fe cada día más. Ayúdanos a practicarla, ayúdanos a reforzarla cada día más, amado Dios. Los tiempos son difíciles, sí. Para estos tiempos es que tú nos preparas, para estos tiempos, Señor amado, es que tu palabra está acá fresca y viva más que nunca, amado Dios. Permítanos nosotros hoy albergar tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para el día malo poder tener, Señor amado, esa fortaleza, esa fe, esa confianza y, Señor amado, depositar en ti todo nuestra circunstancia. En el nombre de Cristo te damos gracias y decimos amén y amén. Habacuc, mis amados hermanos, expresó en forma de oración la revelación que Dios le dio. Por eso les invito a que ustedes lean luego todo el libro. Son tres páginas pequeñas. Es un libro muy pequeñito. Ahora, no obstante, esa oración es al mismo tiempo una maravillosa pieza poética, ¿sí? Que se titula, por supuesto, la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Fue una oración acompañada de música, fíjense. Fue una oración que no fue ni triste ni fue alegre, sino totalmente expresiva, con una profunda emoción. Y no hay duda, mis amados hermanos, de que el profeta fue movido hasta la fibra más profunda de su ser, con emociones muy, muy conflictivas, ¿sí? Pero predominaron aquellas de triunfo. Es decir, había crisis, había problemas, había circunstancias, situaciones, de nosotros también las hay hoy. ¿Dice usted amén o no? ¿Estamos exentos acá de una situación o circunstancia? No, ¿verdad? Todos tenemos cosas en las cuales irnos rápidamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Pues de igual manera estamos, pero lo que predominó en este hombre fue las emociones de triunfo y de victoria que él sabía de que Jehová Dios le iba a dar. Amén. Y todo el capítulo es un registro de la oración del profeta, mis amados. Fíjense que la oración es más que una simple petición. La oración incluye alabanza, la oración incluye agradecimiento, reminiscencia y adoración al mismo tiempo todo. Mis amados hermanos, el recuento de la historia
correcto de la historia, tal como lo hace el profeta, es con mucha frecuencia una parte esencial de la oración. Las grandes oraciones en la Biblia, si usted se fija, yo le inquieto a que usted busque grandes oraciones que se han hecho siervos de Dios en la Biblia, ¿sí? Y las grandes oraciones son aquellas que los hombres han efectuado, primeramente recordando a Dios lo que Él ha hecho en el pasado por cada uno de ellos. Y así que ellos tenemos que hacer de igual manera. Antes de decir, venimos en oración a Él, hay que decirle lo maravilloso y lo grandioso que Él ha sido con nosotros, hasta este momento. Ahora estamos pasando por algo difícil, muy bien, pero hasta este momento, Dios, tú me mantuviste fuerte y me mantuviste confiado y tranquilo, ¿sí? Basaron sus peticiones en las oraciones bíblicas, que usted puede revisar en la Biblia, basaron sus peticiones sobre esos hechos, de manera que en este caso todo el capítulo constituye una gran oración. Todo el capítulo 3 dice, mamá, todo. El segundo verso de este capítulo es un modelo de lo que debe ser la actitud de un cristiano en un tiempo de crisis o en un tiempo de adversidad. ¿Sí? ¿Qué sucede hoy, mis amados? ¿Qué sucede hoy? Hoy mismo nos enfrentamos a una situación mundial que bien puede conducir a los creyentes a la situación hoy actual puede conducirnos a todos nosotros como creyentes a una situación espiritual, ¿sí?, muy fuerte. Ahora, nuestro problema vuelve a ser lo mismo. Nuestra pregunta vuelve a ser lo mismo en medio de nuestra crisis, en la suya y en la mía. Decimos lo siguiente: ¿por qué no interviene Dios? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios no interviene en mi asunto ahora mismo ya? ¿Por qué Dios permite que me esté pasando ahora mismo esto que me está sucediendo? ¿Por qué los impíos tienen tanto éxito y yo no? ¿Por qué no decide Dios para ayudar a su iglesia? También lo decimos, ¿verdad? Ante estas situaciones, mis amados hermanos, ante nuestra actitud, ante estas situaciones y circunstancias, nuestra actitud debe ser la misma que el profeta Habacuc. Por eso queremos estudiarlo así en esta hermosa noche. ¿Sí? Debe ser la misma que el profeta. Lo que es decir, lo es en verdad. ¿Lo fue durante los oscuros días de la guerra? Hay ciertos peligros sutiles que en muchas ocasiones, mis amados, siempre amenazan al creyente de la misma manera que lo hicieron con el profeta Habacuc. ¿Sí? De la misma manera. Hoy sigue siendo igual, mis amados. Son las mismas tentaciones, son las mismas amenazas, son los mismos problemas. Lo que en otro contexto simplemente, ¿en serio? Son los mismos. Pero también les tengo una noticia: es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. ¿Dice amén o no? Es el mismo. Es el mismo que sacó a Abraham de su problema. Es el mismo que sacó a cada siervo de Dios de su problema. Es el mismo, mis amados hermanos. Son los mismos. Ahora, el diablo, como un ángel de luz, procura sacar ventaja siempre de cualquier perplejidad nuestra, mis amados. Y nos hace mirar a lo que no corresponde. Y nos hace torcer de esta manera posiblemente nuestra actitud hacia Dios en muchas ocasiones. Y no solamente hacia Dios. Y usted se imagina, si a veces torcemos nuestra actitud hacia Dios, ¿qué quedará si yo torzo mi actitud o no con mis hermanos que están a mi lado? Si la torcemos contra Dios también. ¿Qué dice usted a eso? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados. ¿Sí? Aquí tenemos delante de nuestro la actitud que debe caracterizar a un cristiano, mis amados, en un tiempo de adversidad y en un tiempo de prueba. Y es lo que quiero que usted se acabe en esta hermosa noche. Amén. Que lo acabemos. Hoy estamos acá para orar, hoy estamos acá para interceder, ¿no? Pues de igual manera, este siervo necesitó intercesión inmediata. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales, las verdades bíblicas principales en una oración verdadera suya y mía delante de la presencia de Dios? Lo primero, y vamos allá, y lo hemos hablado mil veces, fíjense, y todo, en cualquier parte que usted habla que abrimos la Biblia nos enseña verdades bíblicas fundamentales. Lo primero es humillación. Amén. ¿Decimos amén o no?
¿Venimos ante Dios de manera altiva y prepotente? ¿O cómo venimos delante de la presencia de Dios? Humillación, mis amados. En primer lugar, usted y yo notamos cómo el profeta se humilló a sí mismo. ¿Sí? Y ahora le voy a decir lo que es. Usted va a ver, yo le traigo acá la parte bíblica de la oración de él. El profeta se humilló a sí mismo, o sea, su actitud de humillación delante de la presencia de Dios fue tremenda, mis amados. Dijo así, escuche bien: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, dijo el profeta. Fíjense que aquí en este momento el profeta ya no presenta, no es una actitud de alguien que alterca con Dios o de quien cuestiona acerca de lo que Dios ha permitido o que Dios permitió que ocurriera, como puede apreciarse en los primeros capítulos. ¿Sí? Por eso digo, luego en casa, léase hermosamente el libro de Habacuc. ¿Sí? Para que usted tenga todo el contexto, mis amados hermanos. Ahora, ni siquiera protesta por lo que Dios le ha dicho. El siervo de Dios no protestó por eso. De la perplejidad intelectual se ha progresado a una condición espiritual, mis hermanos. Tampoco apela a Dios para que invierta su propósito de juicio. Tampoco hace eso el profeta. ¿Sí? Menos aún existe un pedido para que Dios detenga su mano de juicio y perdone a Israel. Tampoco hizo eso el profeta. Yo creo que de las únicas personas que yo he visto que se han parado frente a Dios y han dicho: oh Dios, si tú tienes favor con tu pueblo, permite que sea 50, no destruyes esa ciudad. ¿Quién sería ese mismo amor? Eso, hermano. Yo creo que es uno de los únicos que han dicho así, pero con un valor para decirle: perdona Dios, mira aquí, 50. Y así le fue bajando al Señor. Y cada vez que el Señor le decía: bueno, usted fe, le ponía otra y otra. Mis amados, es increíble como el siervo de Dios hacía. Ahora, en este caso, Habacuc no hace eso. ¿Sí? No apeló para que Dios invirtiera su propósito de juicio. Es decir, que desistiera de eso, no. Y tampoco hace un pedido para que Dios detenga su mano de juicio sobre Israel y lo perdone, no. Si observamos, mis amados, si observamos en el profeta, hay un reconocimiento de la decisión de Dios para con su pueblo. Él reconoce lo que Dios estaba haciendo. Incluso yo voy por acá, él reconoce eso y también tiene en su sentir de que lo que Dios está haciendo es perfecto. Que Dios es absolutamente justo y que el castigo para Israel está bien merecido. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros le decimos: sí, Señor, gracias por enviarme esta grandísima prueba, Padre? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, mis hermanos? Gracias, Señor, por este chasco que he tenido en el día de hoy. No hacemos eso. Pero este hombre nos enseña que se humilló delante de Dios de una manera muy especial, mis amados. ¿Sí? Todo esto refleja una completa sumisión a la voluntad de Dios. Y eso se llama humillación, mis hermanos. Amén. No hay ningún esfuerzo por defender a Israel o a sí mismo, porque él estaba en esa situación, sino una franca confesión del pecado. Así es como venimos delante de Dios. Amén. Miren, mis amados hermanos, no hay nada más maravilloso que decirle a Dios: es cierto, Dios, ya fallé, es cierto. No necesito echarle la culpa a nadie. Soy yo. Y yo respondo por lo que ha sucedido, yo respondo por la actitud de mi hermano, yo respondo. Y cuando usted hace eso, mis amados, cuando nos humillamos delante de Dios, ¿qué dice la palabra que Dios hace con nosotros? Nos exalta, ¿verdad? Nos exalta. Aunque parezca algo que no puede creerse, no, sí, Dios te exalta. Cuando estamos en una situación, y a pesar de que posiblemente tú tengas toda la razón, si tú vas a torcer y dices: ok, Señor, perdóname y perdón lo que hizo mi hermano, y dices de todo eso delante de Dios, no, mis hermanos, Dios mueve su mano poderosa y te exalta en medio de todo públicamente, como Él lo sabe hacer. Amén. Y te defiende. ¿Sí? Y te defiende. Entonces, una franca confesión de pecado y un reconocimiento de la justicia
de Dios, de su santidad y de su rectitud también. Eso es lo que hizo este hombre. ¿Sí? Daniel dice, nuestra es la confusión de rostro, decía Daniel también en su libro, ¿no? Mis amados hermanos, no queda un solo vestigio de justicia propia, sino un completo reconocimiento de pecado. Eso es lo que estaba haciendo Habacuc, ¿eh? Habacuc no estaba imponiendo su justicia sobre la justicia de Dios, no. Él reconoce el pecado y hace una total sumisión al juicio de Dios que se avecinaba sobre la nación de Israel. Eso es lo que hizo este hombre. Mis amados, ahora, ¿cómo llega Habacuc a esa posición, mis amados? Pues al parecer ocurrió cuando dejó de pensar en su propia nación y en los caldeos y completó solo la santidad y la justicia de Dios contra el oscuro fondo del pecado en el mundo. Eso fue lo que hizo. Mis amados hermanos, nuestros problemas con mucha frecuencia se pueden rastrear en nuestra insistencia en mirar al problema inmediato según nuestra propia óptica. Vemos los problemas desde nuestra óptica, mis amados, y vemos los problemas y los hacemos más grandes todavía de lo que realmente son delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Lo vemos en nuestra óptica, en vez de observarlo a la luz de la visión de Dios. ¿Decimos amén o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un problema y nosotros mismos nos lo hacemos bien grandote, mis amados? Y realmente no es nada tan grande, y mucho menos ante los ojos de Dios. Porque la Biblia me lo dice al derecho y al revés. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. ¿Decimos amén? Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Mientras Habacuc estaba mirando a Israel y a los caldeos, estuvo turbado. ¿Sí? Veía a Israel, todo lo que estaba haciendo Israel, veía a los caldeos. Esta gente nos va a tocar, esta gente no, ahora sí ya vamos a obedecer, ¿no? Pero ahora los ha dejado a un lado y sus ojos se han fijado totalmente en Dios. ¿Y qué empezó a pasar ahí? ¿Sí? Volvió a la esfera espiritual, volvió a la dimensión espiritual de la verdad, de la santidad de Dios, del pecado del hombre y el mundo. Eso fue lo que hizo Habacuc. Digo, no, espérate, aguanta, ni los caldeos, ni eso, es Dios. Es la santidad, es el poder de Dios, es la verdad espiritual en Dios. ¿Sí? Y ahora se ocupa de la gloria de Dios y no de otra cosa. Eso fue lo que hizo Habacuc, mis amados. Ante los problemas, sé que es difícil, pero ante los problemas lo primero que hay que hacer es reconocer, mis amados, que nosotros metemos la pata en cualquier momento. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Pero inmediatamente estamos reconociendo quién es mi Dios. A quién yo vengo ahora a pedir por lo que me está pasando a mí. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Sabemos quién es Él. Él se ocupaba ahora de la gloria de Dios y no de otra cosa. Tuvo que olvidar que los caldeos eran peores pecadores que los judíos. Tuvo que reconocer que Dios los iba a utilizar a pesar de plantear un problema tan complejo como lo que estaba sucediendo. Y esa actitud le había hecho olvidar el pecado de su propia nación y por eso se concentró en los pecados de nosotros. Nosotros también hacemos eso. Amén. Nos concentramos en el pecado de los otros, los cuales aparentaban ser más graves. Siempre venimos delante de Dios el otro hermano, el hermano que quizás ha hecho algo contra mí. No, el pecado de mi hermano sí es tremendo, Dios, oh Padre. Te lo llevo tomando, Señor, ¿no? ¿Cierto? Pero no es así, mis amados, no es así. Mientras permanecía en esa actitud, quedó en la perplejidad, en el descontento de su mente y corazón. Sin embargo, el profeta fue levantado completamente de ese estado para ver la maravillosa visión de Dios en su santo templo. Amén. Eso es lo que nos enseña el libro de Habacuc. Léelo luego. Para que usted vea todo lo que estoy hablando de acá, cómo le va a realizar así de repente en su mente y en su corazón. ¿Sí? Ahí le vino la maravillosa visión de Dios en su santo templo y la humanidad pecaminosa de todo el universo debajo de él. ¿Qué somos nosotros, mis amados? Mi naturaleza es mala, es pecaminosa. Hemos conocido a Dios, sí, pero sigue estando acá hasta que Cristo regrese y nos cambie este cuerpo, un cuerpo de gloria.
va a seguir siendo mi naturaleza pecaminosa. Mi cuerpo carnal va a seguir. Y todos los días tenemos dos cosas que alimentar, mis amados. O un cuerpo carnal o un ente espiritual que hay en usted y en mí también. Usted decide a qué va a alimentar hoy. Hoy me levanto de la cama y digo, bueno, ¿hoy qué voy a hacer? Voy a alimentar a mi fiera carnal que tengo dentro, ¿no? Hoy voy a alimentar esa alma maravillosa y eterna que Dios me ha dado para que yo alimente en el ámbito espiritual. ¿Qué decidimos? Lo decidimos nosotros, mis amados. ¿Estamos claros de eso? Y entonces, cuando las circunstancias se observan, desde un punto de vista espiritual, solo puede haber un reconocimiento de que, como dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? El mundo entero está bajo el poder del maligno. Nos enseña Romanos 3:23. Nos enseña 1 Juan 5:17. Amén. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. La santidad de Dios, mis amados, y el pecado del hombre son lo único que cuentan. Y aquí está la clave de la situación actual. Primera pregunta, mis amados. Hoy vemos nosotros nuestra necesidad de humillarnos. Vemos esta necesidad como miembro del cuerpo de Cristo que somos hoy. Lo vemos como ciudadanos de nuestra nación. Mis amados, nos enfrentamos a una situación mundial de manera muy difícil, sin saber qué es lo que va a ocurrir mañana. Eso no lo sabemos nosotros. ¿Sí? ¿Habrá más guerra? ¿Quién sabe? Cada día se va a armar una nación contra otra, un problemón, un reguero, ¿no? Pero solo Dios sabe lo que va a acontecer contigo y conmigo. ¿Decimos amén o no? Dios sí conoce tu mañana, Dios conoce el futuro. Y el futuro que Dios tiene preparado para ti, para mí, es glorioso. ¿Decimos amén o no? Es glorioso. ¿Qué hemos hecho para merecer todo esto? Es la pregunta que yo hago en esta noche. ¿Qué hemos hecho para merecer todo esto? ¿Quedarán descubierto que aún no hemos aprendido la lección que aprendió Habacuc? ¿No nos hemos humillado lo suficiente? Hemos pasado por alto que las dos grandes guerras mundiales fueron consecuencia inevitable de la impiedad de los últimos 100 años, mis amados. Y hoy estamos casi a punto de la tercera, Y todo con la arrogancia y el orgullo de ¿quién? De la hermosa creación de Dios que se llama el hombre. Amén. Ahora, ¿hemos reconocido como iglesia nuestra condición actual? Mis amados, mucho de nuestro sufrimiento se debe al castigo de Dios por la infidelidad, por la apostasía en que la misma iglesia ha caído. Amén. Por mucho tiempo, mis amados, la iglesia ha negado lo sobrenatural y milagroso. Es lo que nosotros tenemos que seguir buscando hoy por hoy. Cuando venimos al Señor y oramos porque sabemos quién es Él. Amén o no. Oramos porque sabemos lo que Él puede hacer en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad. Amén. Él puede arreglarlo todo, mis amados. ¿Sí? La pregunta sería, ¿tiene la iglesia derecho a protestar si es que ahora está pasando por tiempos difíciles? ¿Se ha humillado a la iglesia en polvo y ceniza? ¿Ha reconocido y ha confesado su pecado a la iglesia hoy? ¿Tiene acaso el mundo derecho a protestar? Mis amados hermanos, a pesar de los juicios de Dios sobre cada uno de nosotros, la pregunta es, sobre cada uno de los juicios de Dios, ¿ha habido en nosotros humillación? ¿Ha habido en nosotros un espíritu de arrepentimiento? La pregunta es si lo hay, ¿dónde está? ¿No? Mis amados hermanos, no es bíblico ni tampoco espiritual mirar solo a lo que es evidente o a lo que es evidentemente impío. Cristianos y aún líderes tienden a dar la impresión de que el único problema es la posmodernidad y las cosas de hoy, ¿no? Y han caído en el error en que Habacuc estuvo atrapado por un tiempo. Con frecuencia oímos decir lo siguiente, escuche bien, me dice si tenemos razón o no. La gente dice, la iglesia cristiana no es perfecta, pero la cultura posmoderna es peor. La iglesia no es todo lo que debería ser. Pero miren, tal cual la posición, ¿no? Y
siempre desviamos la visión o la óptica hacia cosas fuera de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que humillarnos de igual manera como Abraham y Isaac. Amén. La iglesia sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. Amén. ¿Sí? Qué maravilloso. Todos nosotros, este es el resumen de la primera parte. Todos nosotros, al igual que Habacuc, debemos confesarle a Dios todo. Hemos pecado contra ti, no tenemos derecho alguno de rogar en tu presencia que mitigues la sentencia. ¿Qué es lo que debemos decir a Dios hoy? Se requiere con urgencia que la iglesia se humille delante de la presencia de Dios. Lo digo Dios, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, ¿qué sucedería, mis hermanos? Yo escucharé, yo entraré y sanaré su tierra, decía el Señor. Amén. Entonces, lo primero es humillación y lo segundo es adoración. El segundo elemento, la segunda verdad bíblica en una oración tiene que ser la adoración a Dios. ¿Sí? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Temor no significa en este caso que Habacuc sintiera temor por las situaciones que habían de venir, según la revelación que Dios le dio. No se trataba del temor por el sufrimiento que había de venir. La expresión siempre, mis amados hermanos, como decimos, hemos perdido el temor de Dios. ¿Temor a que Dios nos mande un rayo y nos mate? No. El temor siempre suyo y mío debe ser en hacer cosas que no le agradan a Él. ¿Decimos amén? De no agradar a mi Dios en algo que yo pueda hacer. Tengo que tener ese temor, mis amados. ¿Sí? No se trataba del temor por el sufrimiento que había de venir. La expresión sugiere más bien estar embargado por el asombro en la presencia de Dios, o en la presencia de un Dios tan grande como yo ponía por acá. En la presencia de un Dios muy grande, en una profunda adoración y un respeto por Dios y toda su obra. De eso se trata, mis amados. Dios le había hablado acerca de su plan histórico. Por eso el profeta, meditando sobre el hecho de que Dios está en su santo templo y todo el mundo a sus pies, como dice la gran profecía de Habacuc. Ahora, cuando reconoció la santidad y el poder de Dios, dijo él: temí. Y lo que yo le digo, la actitud de temor de este hombre, ese temor reverente de la cual se habla también en Hebreos, ¿sí? Es una actitud, Hebreos 5:7. Si lo quieren tener por ahí. Es la misma, ese temor reverente del cristiano hacia Dios. Es una actitud que no vemos entre cristianos hoy en día, mis hermanos. Ni siquiera entre los hijos de Dios. ¿Sí? Existe un exceso de liviana familiaridad con el Dios Altísimo. Gracias a Él podemos entrar en su presencia hoy por hoy confiadamente por medio de la sangre de Cristo. Pero eso antes sucedía y era un sacerdote que entraba templándole la rodilla a un lugar santísimo. Mis amados hermanos, y si Dios no estaba de acuerdo con lo que sucedía, ¡pum!, sacaban al sacerdote con las patitas por delante, ¿verdad? Como lo enseña la Biblia. Pero hoy, todos nosotros acá somos sacerdotes y entramos a la presencia del Dios Altísimo. Al lugar santísimo usted tiene licencia de estar en su casa, al lado de su cama, y arrodillarse inmediatamente, automáticamente, mis amados, ese lugar se convierte en el lugar santísimo. ¿Decimos amén? No. Usted de rodilla, ahí está, en el lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Y antes no se podía, antes era un sacerdote y si las cosas iban mal, pues se salía con las patitas por delante, ¿no? ¿Sí? El antiguo pueblo de Dios, en particular los más espirituales, vivían tan conscientes de la santidad y la grandeza de Dios que aún temblaban al invocar su nombre, mis amados. Y hoy nosotros decimos Jehová y se hace bien fácil, ¿verdad? Jehová Jireh, Jehová Rafa. Todos los nombres de Dios hoy los mencionamos de una manera bien sencilla, pero antes no era así, mis amados. ¿Sí? Temblaban al invocar el nombre de Dios. La santidad y el poder de Dios les hacía temblar y quedaban prácticamente estupefactos, mis amados. Dice esta palabra: debemos acercarnos al Señor agradándole con temor y reverencia.
Porque nuestro Dios es fuego, dígalo, consumidor, ¿verdad? Como dice la palabra. Hebreos 12. Allí lo tenemos, ¿verdad? Qué maravilloso. Ahora, eso es esencial, mis amados, para un buen entendimiento de los tiempos en que vivimos hoy. Debemos aprender a ver a Dios en su santo templo por encima del flujo de la historia, de las cambiantes escenas del tiempo. En la presencia del Señor, lo más sobresaliente es la naturaleza santa de Dios. ¿Decimos amén? Es el Dios que usted tiene. Por eso es que venimos en adoración a Él. ¿Por quién es Él? Y por último, y termino, ¿qué hizo Habacuc? Lo primero que hizo fue se humilló delante de Dios. Lo segundo que hizo fue reconoció quién era Dios. Y le dijo, no, ¿verdad que eres? Y le dijo todas las cosas hermosas que Dios merece que usted y yo también le digamos. Y por último, ¿qué hizo? Pues finalmente llegó al aspecto de la petición que quería. Mis amados, el apóstol Pablo nos dice algo para esta noche. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Decimos amén? Tenemos una situación difícil, mis amados. Pablo nos enseña esta noche que para nada estemos afanosos. Presentemos esa petición delante de Dios, mis amados. Y dejemos que Dios obre. Y dejemos confiando en Dios. Nos humillamos primeramente delante de Él. Adoramos a Dios ante cualquier otra cosa. Y luego le decimos, Señor, ahora mira, esto que me está sucediendo, lo pongo en tu mano, Dios. ¿Sí? La verdadera oración incluye esos tres elementos: humillación, adoración y petición finalmente. ¿Cuál era la petición en el caso de Habacuc? No era liberación, no era alivio, ni tampoco que Él tuviera misericordia de su pueblo, ni que impidiera la guerra con los caldeos. Fíjense, no pide que se evite el sufrimiento y el saqueo de Jerusalén. No lo pidió. Y la destrucción del templo. No efectuó tal petición porque había comprendido que estos eventos eran inevitables, cosa que a veces no entendemos nosotros, Hay muchas cosas que yo quisiera preguntarle a Dios, pero no, porque sé que Dios ha tenido un propósito para que me hayan sucedido las cosas que no han sucedido hasta el día de hoy. ¿Tú te preguntas algo de que por qué ha sucedido algo en tu vida hoy? No preguntemos el por qué. Mis amados hermanos, no preguntemos a Dios cuál será el propósito que Dios ha querido con nosotros. No, ¿por qué Dios me hiciste esto? ¿Y por qué me ha pasado esto ahora, Señor? No. La pregunta es, ¿qué propósito tú tienes mañana para mi vida que hoy estoy pasando lo que estoy pasando? Es muy diferente, mis amados. ¿Sí? Entonces este hombre no pidió nada de eso. No le pide a Dios que cambie su plan. La única carga que pesa sobre el profeta ahora, y ya se la digo y se la comento, es su preocupación por la causa, por la obra y por el propósito de Dios. Mis amados hermanos, a veces nos preocupamos con cosas que están sucediendo, incluso en la obra de Dios. Nos preocupamos y fulano me gana, y me merezco, y con su amigo. No. Hay que preocuparse de qué está sucediendo con la obra de Dios y con el propósito de Dios, por el cual usted y yo todavía estamos vivos, todavía estamos en misión de fe, y todavía Dios quiere que algo suceda con nuestra vida. Y que tú seas de bendición para alguien mañana pasado, o el mes que viene, o en 5 años o en 10. No sabemos. Quizás tú vas a ser bendición para tu nietecito o tu tataranieto, fíjate, y todavía estamos pensando en qué va a pasar, qué va a hacer. No. Le vas a dar posiblemente como un consejo, con una palabra de tu boca, guiada por Dios, para que tu nietecito, tu tataranieto, se encamine de una vez y por todas en Dios. Amén. Y no entendemos eso, mis amados. Su único deseo es que las cosas estén bien hechas. Es lo que quería Habacuc. Había llegado al punto en que, en efecto, podía decir: lo que yo y mis compatriotas tengamos que sufrir, no importa, con tal que tu obra sea avivada y mantenida en pureza, decía este siervo. Su gran prueba es que Dios avive su obra, como dice Jeremías, ¿no? En medio de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, decía Habacuc al final. Qué maravilloso, mis amados. La pregunta final es esta:
¿Qué es lo que principalmente nos preocupa hoy como creyentes, como hijos de Dios? ¿Son los eventos del mundo que nos rodean? ¿O es el nombre y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Nos importa más que los demás o no? ¿Qué decimos, amén o no? ¿Me importa más el nombre de mi Dios y la gloria de Él? ¿Me importa más la salud y la condición espiritual de mi iglesia? Eso nos debe importar más. La prosperidad y el futuro a causa, de su causa en medio de los hombres. Eso es lo que nos debe importar en el día de hoy. Para Habacuc no solo había una preocupación, mis amados. A pesar de saber que iba a ocurrir, rogó por avivamiento de la causa de Dios en Israel. No dijo, Señor, destruye los caldeos que están a mi alrededor, no. Eso fue lo que dijo Habacuc, mis amados. Siempre, siempre, siempre. Una acción incesante en la obra del avivamiento que Dios hace. En cada una de las historias de avivamiento leemos, mis amados, que Dios ha purificado, ha eliminado el pecado, la escoria y las demás cosas que frenaban la causa de Dios y el propósito. A veces nos entristecemos con cosas que suceden bien. Yo soy de los que lloran la presencia de Dios porque algo ha sucedido con personas que he amado y luego me viene todo esto encima, mis amados. Y digo, oh Dios, porque a veces queremos retener, a veces queremos obligar y no es así. Con Dios hay que liberar y que Dios haga la obra, ¿sí? Decía esta parte final y dice así: oh Señor, mientras somos castigados, prepáranos para la liberación que ha de venir. Haz que todo tu pueblo sea digno de la bendición que has de derramar. ¿Decimos eso hoy? Y lo final de Habacuc es lo siguiente: Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia de este profeta. De igual manera nosotros decimos hoy lo mismo. Amado Dios, en medio de lo que estemos pasando hoy, acuérdate, Señor amado, de la misericordia. Pongámonos en esta hora, amada iglesia.